Todo ser humano vive en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios solo vive en los cristianos. ¿Cómo es esto posible? Ambas verdades son enseñadas por la palabra de Dios. Por un lado, la Biblia dice que Dios es omnipresente. Esto es, está en todo lugar. Jeremías 23:24 nos dice Dios hablando a través del profeta Jeremías, no soy yo Dios desde cerca solamente y no desde muy lejos. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y la respuesta es sí. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, en la totalidad de su presencia. No es que solo su mano esté en México, no, obvio, no tiene manos, pero no es que su amor esté en México y su ira está en Afganistán. No, está en la totalidad de sus atributos, simplemente se manifiesta conforme a su voluntad perfecta de maneras diferentes. Inclusive está en el infierno. Ahí también está Dios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Esta verdad motivaba al apóstol Pablo a vivir una vida de integridad. Obsérvenlo por un momento ahí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. 2 de Corintios 2, versículo 10. Aquí Pablo, recordarán ustedes en esta segunda carta a los Corintios, que él escribe alrededor del 55 al 56 después de Cristo, está defendiéndose porque hay gente que se había infiltrado en la iglesia de Corinto y estaban atacando su apostolado. Estaban diciendo que era un fraude. Y Pablo les dice en 2 de Corintios 2, versículo 10, noten ustedes, aquí les está hablando en particular de un corintio que se había arrepentido de su pecado, y les dice en 2 de Corintios 2, 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho, escuchen esto, en presencia de Cristo. ¿Acaso tuvo una experiencia extracorporal? No. Él estaba consciente de que Cristo estaba en todo lugar. Y noten, esto lo motivó a ser íntegro. Allá adelante, en el versículo 17 de nuevo, había gente que lo estaba atacando, y dice en 2 de Corintios 2:17, comparándose con los impostores, dice en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y escuchen esto, y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Cómo que delante de Dios, Pablo? Sí, porque en todo momento Pablo vivía en la presencia de Dios. Todo ser humano vive en todo momento en la presencia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 4, observen versículo 2. Noten ustedes otra vez este tema, lo vemos en el 2:17 y obsérvenlo de nuevo aquí en el 4:2, cómo Pablo en este contexto de que está diciendo nosotros no andamos en pecado, no, nosotros vivimos en obediencia, conscientes de que siempre estamos en la presencia de Dios, 2 de Corintios 4:2. Noten el contraste en el 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2 de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, yo no vivo torciendo la palabra de Dios, versículo 2, yo no estoy viviendo una vida oculta, hipócrita, por fuera soy uno, y en público soy uno y en privado soy otro, no. Lo que me motiva, versículo 2 al final, es que estoy consciente de que estoy delante de Dios todo el tiempo, en público y en privado, y por ello, versículo 2, renuncio al oculto y del vergonzoso. No estoy manipulando la palabra de Dios. Por esta razón, observen allá adelante en 2 de Timoteo 4:1, esta verdad que él entendía, que él enseñaba, la aplica a Timoteo para amonestarlo a que predique la palabra. Y noten lo que le dice, 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Recuerden, ya va a morir Pablo, última epístola que escribe. Esta la escribe varios años después de 2 de Corintios.
Y en 2 Corintios dijimos hace un momento, Pablo escribe alrededor de el año 55 al 56. Segunda de Timoteo, él escribe alrededor del 66 al 67, unos 10 años después. Noten cómo 10 años después, él sigue consciente que toda la vida se vive en la presencia de Dios y está ya por morir, recuerden, porque en el 4:6 le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces le dice a Timoteo conforme le pasa la estafeta del ministerio. Segundo de Timoteo 4:1. Te encarezco, esto es, te mando solemnemente, es una palabra fuerte en el griego. Te encarezco, noten esto, delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, le está recordando a Timoteo que vive continuamente en la presencia de Dios, que vive continuamente bajo el ojo supervisor del Dios omnipresente, que todo el tiempo está viviendo en la presencia de Dios. ¿Y por qué le recuerda esto a Timoteo? Por la seriedad del mandato que le da, versículo 2, que prediques la palabra. Bueno, se entiende, que es fácil entender, claro, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué Pablo le recuerda a Timoteo que vive en la presencia de Dios cuando le dé este mandato? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, versículo 4, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué recordarle a Timoteo en el 4:1 que vive en la presencia de Dios? Porque en el 4:2 lo manda a predicar la palabra, lo cual, versículos 3 y 4, no iba a ser popular. E iba a ser tentador para Timoteo hacer concesiones y decir, oye, probablemente ya, Pablo me llamó, me mandó a que predicara la verdad, pero probablemente ya debo dejar de hacerlo porque tanta gente está buscando otro tipo de enseñanza y hay tantos, a eso apunta la palabra amontonarán, hay tantos, ¿para qué? Y Pablo le recuerda, estás en la presencia de Dios en todo momento, predica la palabra, versículo 2, insta a tiempo y fuera de tiempo, esto es todo el tiempo, cuando es popular y cuando no lo es, versículos 3 y 4. Dios es omnipresente, todo ser humano vive en su presencia. Y esto, en términos prácticos, como creyente, te debe motivar, como lo ejemplificó el apóstol Pablo, a vivir una vida de integridad, no cultivar una vida de pecado oculto, de hipocresía, que por fuera presentas una fachada, en público eres una persona y en privado otro. Dios está en todo lugar, en todo momento. No existe la privacidad para Dios. Esto es algo que estudiamos en el estudio de Proverbios de los miércoles, recordarán los que están ahí, hablando de cómo debemos, todo lo que hagamos, hay cosas que la Biblia no nos da directrices específicas, pero si estás dudando, hazte la pregunta, ¿podría hacer esto que estoy a punto de cometer en privado, ¿podría hacer esto y con una conciencia limpia decirle a todo el mundo que lo hice? Esta es una buena pregunta. Eso es algo que le recordamos con frecuencia a nuestros hijos, sobre todo cuando nuestros hijos están ya fuera de nuestro alcance, no puedes controlar todo lo que hacen. Y les recuerdas, e informa su conciencia, informas la tuya en primer lugar, que aunque estés solo en un desierto, ahí está Dios igual que está aquí en este momento, cuando la iglesia se congrega. Dios está en todo lugar, en todo momento, y este es un antídoto potente contra la hipocresía, contra cultivar una vida de pecado oculto. Eso era lo que motivaba a Pablo a vivir una vida de integridad. Él sabía que vivía, por así decirlo, en la cara de Dios, todo el tiempo, continuamente. Entonces, esta es una implicación práctica de la doctrina de la omnipresencia, el hecho de que vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero, para el cristiano, hay una faceta adicional, un aspecto adicional de la doctrina de la presencia de Dios. No solo vives en la presencia de Dios todo el tiempo, sino que la presencia de Dios vive en ti todo el tiempo. Esto, por cierto, debe causarte terror si pecas, porque recuerden a lo largo de las Escrituras, cuando alguien tenía un vistazo limitado de la presencia de Dios, lo vemos con Isaías capítulo 6, lo vemos por ejemplo con Juan en Apocalipsis capítulo 1, ¿recuerdan?
lo vemos con Daniel en el capítulo 9, cuando la gente tenía un vistazo, capítulo 7, 8, 9 de Daniel, cuando la gente en la Biblia tenía un vistazo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, quedaban con un sentido, una conciencia de su iniquidad tal que caían como muertos a sus pies, porque pensaban, ay de mí, como decía Isaías, que soy muerto. ¿Por qué? Por la conciencia de que estás ante la presencia del Dios soberano y que santo y que tú eres un pecador y mereces ¿qué? La muerte. Noten, hermanos, esto nos debería hacer que viviéramos en terror continuamente en términos de pecado, pero por otro lado, en términos de consuelo, infundir un consuelo sin paralelos a nuestra vida, el saber que por un lado vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo y por otro lado, Dios vive en ti. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Juan por un momento, rastremos esto por un momento, Juan capítulo 14, Juan 14. El contexto es muy importante en todo texto y aquí en particular es importante recordarlo. En los capítulos 14 al 16, el Señor está, realmente en los capítulos 13 al 16 y en particular 14 al 17, capítulos 14 al 17 de Juan nos presentan el discurso del aposento alto, 14 al 16, porque en el 17 está la oración sumo sacerdotal. En otras palabras, aquí el Señor está con los discípulos ese jueves por la noche en el aposento alto, en los capítulos 13 al 16. Este es el discurso del aposento alto. Los está preparando porque ya se va, está a horas de morir. Y noten qué consuelo les da en Juan 14. Noten, la intención de este pasaje en Juan 14 es confortar. Juan 14, 15. El Señor les dice a los discípulos, los 11, Judas ya se fue. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Observen la palabra otro ahí en el 16. La palabra griega significa otro del mismo tipo, otro de la misma clase. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Dios, la misma naturaleza que Cristo, nada más que la persona del Espíritu Santo, el Consolador. Noten, lo llama versículo 16 el Consolador. Otro porque era de la misma clase, nada más que otra persona, el Espíritu Santo. El Señor había sido su Consolador, ahora que se iba a dejar al Espíritu Santo, y noten versículo 17 lo llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, escuchen esto, le conocéis porque mora con vosotros. Una pausa y hasta ahí. El Espíritu Santo había llevado a cabo su obra regeneradora a lo largo del Antiguo Testamento hasta aquí. Pero a partir de Pentecostés iba a cambiar su ministerio, no solo iba a regenerar, sino que ahora, versículo 17 al final, noten en futuro, él dice al final del 17, mora con vosotros, está con ustedes. Y versículo 17 al final, y estará, ¿en dónde? En vosotros, adentro de ustedes. ¿Se dan cuenta? Esta es una promesa gloriosa. Les está diciendo el Espíritu Santo, no solo va a estar con ustedes, sino que, como lo está ya, sino que va a estar en ustedes. Lo cual sucedió a partir de Pentecostés. Esta promesa se aplica también a nosotros. Allá adelante en Romanos 8, de nuevo, esto es para mostrar la presencia de Dios en su Espíritu, en el creyente. No solo de nuevo vivimos en la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios vive en nosotros. Dios vive en ti si eres un verdadero cristiano. Romanos capítulo 8, alguno dirá, oye, pero ¿qué hay acerca de aquellos que enseñan que puedes ser salvo, pero el Espíritu Santo no ha venido a ti? La respuesta está en Romanos 8, versículo 9. Y noten qué pasaje tan importante. Romanos 8, versículo 9. Aquí está hablando Pablo de la vida en el Espíritu, de la obra del Espíritu en la vida del creyente, de cómo, debido a que el Espíritu nos ha regenerado, mora en nosotros, tenemos la garantía de que Dios va a terminar lo que Él empezó. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuchen esto.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora quiere decir vive en ti. Versículo 9 al final. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿de quién? De Cristo, no es de Él. Noten, está diciendo Pablo, si el Espíritu de Dios vive en ti, eres un verdadero cristiano. Si no tienes al Espíritu de Cristo en ti, no es de Él. Oye, Pablo, te confundiste, porque en el 9 dices Espíritu de Dios y ahora dices Espíritu de Cristo. ¿Son diferentes? No, ¿son qué? El mismo Espíritu, y noten, por cierto, que aquí está mencionando a la Trinidad en el versículo 9. Espíritu, 1, ahí está el Espíritu Santo. 2, el Espíritu de Dios, está hablando del Padre. Y 3, Espíritu de Cristo, del Hijo. Versículo 10 continúa. Pero si Cristo está en vosotros, oye, ¿qué pasó aquí? Pasó de Espíritu de Cristo en el 9 a Cristo mismo, sí. Si Cristo está en vosotros, en el contexto, si Cristo vive en ti, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, versículo 11, y si el Espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, escuchen, que mora, que vive en vosotros. Esto es el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo mora en un cristiano, vive en un cristiano, es una marca, versículo 9, de que es propiedad de Dios, ha nacido de nuevo, y de que versículo 11, el Espíritu es la garantía de que Dios nos va a dar un cuerpo de resurrección, nos va a llevar a la gloria, nos va a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya, esto es como el cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. Noten qué ricas verdades. La pregunta aquí es, ¿cómo sabes si el Espíritu Santo vive en ti? Algunos van ahí al versículo 16, ahí está la respuesta. ¿Cómo sabes si el Espíritu vive en ti? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu? Muchos piensan, bueno, ¿te sientes cristiano? Sí. Ahí está el Espíritu dando testimonio a tu espíritu. No. ¿Cómo da el Espíritu testimonio a tu espíritu? Por el fruto del Espíritu que produce en tu vida. Así es como el Espíritu da evidencia de que vive en ti. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un creyente genuino manifiesta estas actitudes como estilo de vida, como dirección de vida. Si eres un verdadero cristiano, vas a ver en tu vida estas actitudes como estilo de vida, como hábito de vida. Esa va a ser tu anhelo, por imperfecta que sea tu obediencia a Dios. Observen, reiterando esta idea de que Dios, Cristo, el Espíritu viven en ti si eres un verdadero creyente. Pablo lo reitera en 1 Corintios 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19, en este contexto, recuerdan, escribiéndole a estos corintios que eran tan mundanos, ¿recuerdan? Se entregaban también a la inmoralidad, porque recuerden que en ese entonces corintianizar, ¿qué significaba? Cometer inmoralidad. Y el mundo, esa manera de pensar del mundo se había metido a la iglesia, y Pablo les dice, oigan, tienen que dejar la inmoralidad sexual, es pecaminoso. Y una de las razones que les da está en el versículo 19. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis, les escribe a cristianos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Observen lo que les dice, versículo 19. Ignoran, no saben que su cuerpo es templo, es el edificio donde vive el Espíritu de Dios. Hermanos, si entendiéramos esta verdad, temblaríamos cada vez que vamos a estar a punto de pecar. En el Antiguo Testamento no podía nadie entrar a la presencia de Dios simbolizada por el arca ahí en el lugar santísimo, más que una vez al año. Y eso solo una persona, ¿quién era? El sumo sacerdote en el día de la expiación. Y nosotros
vivimos no solo en la presencia de Dios, sino que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Cada vez que pecas, pensando en el Antiguo Testamento, es como si entraras al lugar santísimo y allí enfrente del arca cometieras tu pecado. No se atrevía nadie a hacer eso en el Antiguo Testamento, obvio. De hecho, recuerden que a los sumos sacerdotes les ponían campanitas en el borde de la túnica para que si dejaba de sonar, quería decir que ya Dios lo había matado y lo jalaban. Así era. No se atrevían, entraban temblando. Y así es cada vez que estás considerando pecar, recuerdes como si estuvieras con el arca enfrente de ti y tú ahí cometiendo tu iniquidad. Y peor aún, no solo en el arca, el Espíritu está adentro de ti. ¿Cómo nos atrevemos, no es cierto? Se nos olvida esta verdad. Y noten la misericordia tan grande de Dios era para que nos fulminara, ¿no es cierto? Aun cuando ya somos cristianos no perdemos la salvación, ninguna condenación hay, pero el hecho de que nos atrevamos a cometer tal osadía de pecar en contra de aquel que nos ha mostrado tanta gracia, tanta misericordia, al grado que Él vive en nosotros, ¿se dan cuenta de nuestra pecaminosidad aún como cristianos? Allá adelante vayan a Gálatas, capítulo 2. Noten de nuevo, Pablo reitera esta verdad, la aplica a él de que Dios vive en él, Cristo vive en él. Gálatas 2:20, recuerden este hermoso versículo, muchos lo conocen de memoria sin duda. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y escuchen esto, y ya no vivo yo, más, ¿qué cosa? Cristo vive en mí. Esto no es nada más, más bien, no es algo poético. Esto es una realidad, como lo estamos viendo desde Juan, Romanos, Primera de Corintios. Si eres un verdadero creyente, el Espíritu vive en ti. Y puedes decir con Pablo, Cristo vive en mí. Allá adelante en Efesios, nos ayuda Pablo a entender en qué momento es que el Espíritu Santo comienza a vivir en el creyente. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Noten al final del 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Está terminando este glorioso pasaje que es una oración en el griego, en el capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, una sola frase en el griego. Y noten en el versículo 13, en él, aunque en español termina en el 12, la oración realmente en el griego continúa, sigue hablando de Cristo. Al final del 12, los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él, refiriéndose a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es la palabra de verdad? Versículo 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, esto es, oyeron el evangelio los efesios, creyeron en Él, y noten lo que sucedió, versículo 13, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y Él es la garantía de que Dios nos va a redimir. Versículo 14, que es las arras, es el depósito, es el arrabón, en el griego es el anillo de compromiso. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y todo esto es para alabanza de su gloria. Solo Dios pudo diseñar un plan así. Allá adelante en Efesios 3, versículos 16 y 17, noten desde el 14, Pablo sigue hablando de este tema de la presencia de Cristo en el creyente, y ahora él va a tocar el hecho de que sí, la presencia de Cristo está en el creyente, pero quiere que esté cómodo Cristo en el creyente. Efesios 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué doblo mis rodillas? Esto es, voy a orar. ¿Por qué vas a orar, Pablo? Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esta es la petición de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el interior por su Espíritu, en el hombre interior por su Espíritu, porque el Espíritu vive en nosotros, para que,
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etcétera. ¿Cómo que para que habite Cristo? ¿Que no Cristo ya habite en nosotros? Sí, pero es que Pablo está diciendo, quiero que Dios los fortalezca para que ustedes sean obedientes, y de esta manera al ser obedientes al Espíritu de Dios, que quiere decir ser obedientes a la palabra de Dios, Cristo se siente en casa al vivir en ustedes. Esa es la idea. Que Cristo se sienta cómodo, Cristo esté en casa. Lo opuesto, obviamente, de vivir así es contristar al Espíritu, de lo cual habla en el 4:30, donde dice, noten y reitera la misma idea, Efesios 4:30, si me acompañan ahí. En lugar, si tú eres un verdadero cristiano y vives en obediencia, Cristo se siente en casa, está cómodo. Pero, versículo 30, cuando pecas, esto es lo que sucede. Efesios 4:30, y no contristéis, esto es, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis otra vez sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristas al Espíritu? Una palabra, ¿cuál es? Pecado. Ahí está, versículo 31, para no contristar al Espíritu, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En lugar de contristar al Espíritu con esas actitudes, haz que se sienta en casa, como versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué verdad, ¿no es cierto? Por cierto, esta verdad de que Cristo vive en ti como cristiano, a partir de Pentecostés, esto es una verdad que es una realidad a partir de Pentecostés, y en Pentecostés nació la iglesia, Hechos 2, esto no existía antes. Esta verdad estaba oculta en el Antiguo Testamento, no se conocía sino hasta el Nuevo. Esto lo vemos ahí en Colosenses 1, versículo 27. Colosenses 1, versículo 27. Colosenses 1, 27, hablando de los santos, esto es los cristianos, dice aquí Pablo, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar, esto es a los cristianos, Dios, noten la soberanía de Dios aquí, Dios quiso dar a conocer, le agradó a Dios dar a conocer a los cristianos las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Qué misterio? Misterio es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo. Este misterio entre los gentiles, ¿cuál es el misterio, Pablo, al final del 27? Que es Cristo, note, no con, sino en vosotros, viviendo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Qué privilegio vivir en esta época. Esta realidad de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vive en ti como cristiano, no lo disfrutaron los creyentes antes de Pentecostés. Nosotros sí. ¿Se dan cuenta? El día de hoy vamos a estudiar cómo esta presencia de Dios en tu vida te fortalece para obedecerlo aún en medio de circunstancias difíciles. Esta fue la introducción, hermanos, para despertar. Ahora sí vamos a Hechos 18. Hechos 18, versículo 6. Noten qué verdad, esta precisamente es la verdad que el Señor Jesús le presenta a Pablo en una situación de temor, lo conforta, recordándole que Cristo está con él. Hechos 18, versículos 6 al 10. Vamos a leer desde el 1. Les recuerdo aquí, para que recuerden el contexto, Hechos 18, aquí en los versículos 1 al 22, nos encontramos alrededor del año 50, 51, después de Cristo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos estudiando 3 medios de Dios que te fortalecen para que lo obedezcas. Alguien me decía la semana pasada, empezando por mi esposa y otro de los pastores, que no veían de dónde había sacado yo esto del texto, y me di cuenta correctamente que no les expliqué de dónde saqué eso del texto. Entonces, si cuestionaron eso, es correcto. ¿Por qué decimos que en este texto vemos 3 medios de Dios que te fortalecen? Por el contexto que vamos a explicar en un momento, por el versículo 9, observen, aunque lo vamos a leer en un momento, véanlo, para que vean que no estoy aquí sacando conejos del sombrero.
Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Entonces Pablo tenía temor, y de hecho lo dice en 1 Corintios 2:3, cuando estuvo aquí, él estuvo entre los corintios con mucha debilidad, temor y temblor. Entonces el principio aquí vemos en Hechos 18:1 al 22, cómo es que Pablo, teniendo miedo, el gran apóstol Pablo, Dios usó estos tres elementos para fortalecerlo. Usó en primer lugar a la iglesia, como lo vimos en los versículos 1 al 5, a Aquila, a Priscila, a Silas, Timoteo, la ofrenda que le trajeron Silas y Timoteo, recuerdan versículos 1 al 5, lo vimos la semana pasada. Y hoy veremos cómo Dios te fortalece mediante su presencia. Habíamos dicho palabra, pero pensándolo es mejor expresar presencia. Y finalmente veremos cómo Dios fortalece a través de su soberanía. Esto es lo que vemos con Pablo. Entonces, habiendo corregido eso, hermanos, vayan al versículo 1 y vamos a leer simplemente para recordar cómo, así como a Pablo, Dios te fortalece para que le obedezcas mediante su iglesia. Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué estaba trabajando? En el versículo 2 y en el 5 ya no, porque en el 2, recuerdan, era para evitar, impedir que el evangelio progresara, que los corintios lo vieran como un mercenario, lo cual había mucho de eso ahí en Corinto, ¿se acuerdan? Y aquí en el 5, ya aparentemente Silas y Timoteo le traen la ofrenda que le enviaron los hermanos de Macedonia y por eso está entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora observe, en el segundo medio, explicamos cómo Dios usó a la iglesia representada en Aquila, Silas, también en Priscila y en Timoteo, a través de la ofrenda también de Macedonia, lo fortaleció para que obedeciera, para que cumpliera con su misión. Así como explicamos, recuerdan cómo la iglesia, sus miembros individuales, son usados por Dios para fortalecerte, para que lo obedezcas. Ahora vamos a ver en segundo lugar cómo Dios fortaleció a Pablo mediante su presencia. Y aquí vamos a ver cómo Dios te fortalece mediante su presencia. Dios te fortalece mediante su presencia. Versículos 6 al 10. Pero oponiéndose y blasfemando estos, vamos a leerlo primero, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Noten qué consuelo. Versículo 6, veámoslo a detalle. Noten cómo Dios, así como con Pablo, Dios a ti te fortalece mediante su presencia para que le obedezcas, aún en situaciones de temor, situaciones difíciles, situaciones de aflicción, de dolor. Versículo 6. Recuerden que en el 5 está predicando y al final del 5 observen la última oración, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, está predicando el Evangelio, pero versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son los estos? Los judíos del versículo 5, les dijo, sacudiéndose los vestidos, lo vimos en el capítulo 13, un gesto cultural que mostraba que los judíos que estaban rechazándolo ahí eran igual de paganos que los gentiles. No se juzgaban dignos de la vida eterna, entonces él se sacude los vestidos en una expresión de que yo no soy responsable de su condenación y les dice, versículo 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza.
Esto es su vida. Ustedes son responsables por su condenación. Yo no. Yo ya cumplí. Al haberles predicado el Evangelio, al explicarles que solo mediante Cristo, versículo 5, podían escapar del juicio que merecían sus pecados, pero como ellos rechazaron el Evangelio, ellos eran responsables porque Él ya había cumplido con su responsabilidad de advertirles. Él les está diciendo, al decirles que su sangre estaba sobre sus cabezas, que ellos eran responsables de rechazar a Cristo. Ellos habrán entendido lo que les dijo, porque esto es lenguaje del Antiguo Testamento. Recuerdan de la atalaya de Ezequiel en el capítulo 33, 1 al 7 y el 3, 18. Si Pablo no les hubiera predicado el Evangelio pudiendo, entonces él hubiera sido responsable. Pero como lo hizo, entonces él ya no era responsable de la condenación de estos judíos. Ellos rechazaron y por eso él les dice, versículo 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, yo ya cumplí con mi responsabilidad, desde ahora me iré a los gentiles. Y versículo 17, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, los mejores manuscritos dicen Ticio, temeroso de Dios. Otra vez, temeroso de Dios, de acuerdo con Hechos 10, era como Cornelio, no un prosélito judío, sino alguien que únicamente adoptó la ética del Antiguo Testamento. Y observen dónde estaba la casa de Justo en la soberanía de Dios. Versículo 7, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, o Ticio, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¡Ay, judíos! Vean la gracia de Dios. Y noten versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, noten nada más quién era, el principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Notan la gracia de Dios? Con toda su casa aquí incluiría empleados, parientes que estaban bajo su autoridad, como lo vimos con Cornelio en el 11:4, Lidia y el carcelero de Filipos en Hechos 16, esto implica que no eran niños que no podían entender el Evangelio, no eran niños que no podían entender el Evangelio, sino personas con la capacidad de entender y creer, como lo vemos a lo largo de Hechos. Puede haber niños que entienden el Evangelio, claro, pero el punto aquí es que su casa habría incluido a niños que ya podían entender el Evangelio. De acuerdo con 1 Corintios 1:14, Pablo bautizó a Crispo. Y observen que además de Crispo y su casa, creyeron más corintios. Versículo 8. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Qué bendición! Noten, a pesar de la oposición, versículo 6, la blasfemia de los judíos, noten la gracia de Dios, salva a Crispo, salva, versículo 8, a muchos de los corintios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos fueron? No sabemos, pero vayan a 1 Corintios 1 para darnos una idea de, quizás general, de qué tipo de gente se había convertido al Evangelio aquí en Corinto. 1 Corintios 1. Recuerden, en Hechos 18 estamos alrededor del año 50, ¿recuerdan? Lo explicamos, 51, y Pablo escribe a esta misma iglesia que es establecida en Hechos 18, 1 Corintios, les escribe alrededor de 4 o 5 años después, allá por el 55 después de Cristo, y esta es la carta que les escribe unos 4 o 5 años después. Les dice en 1 Corintios 1:14, noten, nos da una idea que él bautizó a Crispo, y en el 1:10, os ruego pues, hermanos, 4 o 5 años después, les dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuántos fueron los muchos? No sabemos, pero lo suficientes para que vean ya unos partidos políticos allá adentro. Yo soy del partido C de Cristo, yo soy el más fuerte. Pues yo de Pablo y yo de Apolos, no sabemos cuántos fueron, pero noten, también sabemos algo de estos corintios que se convirtieron en Hechos 18, observen el versículo 26, 1 Corintios 1, 26.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, versículo 27, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es, parece que la mayoría de los corintios no venían de un nivel socioeconómico alto. Sin embargo, Romanos 16:23 indica que habían algunos corintios de alto nivel social. Lo pueden ver allá atrás, ya que están en 1 Corintios. Regresen unas páginas atrás en su Biblia o unas teclas más atrás en su celular o tableta. 1 Corintios, más bien Romanos 16:23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, apuntando aquí a los que estaban en Corinto. Entonces, hermanos, un recordatorio aquí, implicación práctica al margen, noten, independientemente del trasfondo social, había divisiones. ¿Se dan cuenta? No es que, estos corintios se dividían, eran unos carnales porque no eran de un estrato socioeconómico alto y no sabían cómo conducirse con la gente. Les faltaba preparación o tacto social, porque eran la escoria social. No. Sí, aparentemente la mayoría de estos muchos venían de ese trasfondo socioeconómico bajo, pero ese no es el punto. El problema era su carnalidad, no el estrato socioeconómico. Ahora, regresando a Hechos 18, observen, y con esto concluimos por hoy. Vean nada más lo que el Señor le dice a Pablo. Hechos 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, una pausa aquí, como lo hemos visto a lo largo de Hechos, recuerden que esto de que el Señor habla en visiones de noche no es algo común, que hace con todo mundo. Recuerden que aunque hay miles de cristianos ya para este entonces, en Hechos 18, solo vemos al Señor hablando de esta manera. A los apóstoles, esto es solo a los apóstoles, como a Pablo o personas clave en situaciones históricas como Cornelio en Hechos 10. Cuando el Señor usa a Pedro, ¿recuerdan allí en Hechos 10? Para llevarle el Evangelio a gentiles como Cornelio. Ahora observen lo que el Señor le dice a Pablo en esta visión, versículo 9. Dos imperativos. Uno, no temas. Oye, un momento, Señor, ¿no te equivocaste? ¿Por qué le dices esto al gran apóstol Pablo? Este es el valiente, el imparable, ¿no es cierto? Pablo con miedo. Eso es lo que implica eso, ¿no es cierto? ¿Por qué habría tenido miedo Pablo? El texto no lo dice, pero recuerden que antes de llegar a Corinto, probablemente, viendo el contexto, lo vimos en Hechos 16, en Filipos, lo azotaron y encarcelaron. En Hechos 17 lo forzaron a salir de Tesalónica y Berea. Y en Hechos 17 también pasa de Tesalónica a Berea a Atenas y se burlaron de ellos, de él en el Areópago, ¿recuerden? Y unos años después, ya lo vimos en 1 Corintios 2:3, les dice a los corintios que cuando él estuvo aquí en Hechos 18, dice que estuvo entre vosotros con debilidad y escuchen y mucho temor y temblor. Qué consuelo, hermanos, ¿no es cierto? En un sentido, si Pablo se atemorizó, nosotros, no es para justificar tu pecado, pero es para humillarnos por nuestra pecaminosidad, que no ejercemos una valentía perfecta todo el tiempo. Pablo se atemorizó. Y noten qué consuelo también, el Señor lo sabía. Así como sabe, el Señor escucha cuando estás débil, temeroso quizás de obedecer por algo que has sufrido. Él sabe cuando tienes miedo. Por eso en Mateo 6:8 dice, Él sabe de qué cosas tiene necesidad aún antes que tú le pidas. Qué consuelo, ¿no es cierto? Él sabe cuando estás enfrentando debilidad, temor. Y en el caso de Pablo, el Señor le dice, versículo 9, no temas, sino segundo imperativo, habla y no calles. ¿Y qué consuelo le da? Versículo 10, porque yo, ¿qué cosa? Yo, Cristo, estoy contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Además de que vive en la presencia de Dios, y lo vimos que él lo entendía en 2 de Corintios, además de que vivía en él, ¿cómo estaba con él? En esta situación en particular, aparentemente estaba con él
para fortalecerlo, para confortarlo, para darle la gracia que necesitaba en ese momento. Y así también como lo hizo con Pablo, Él te fortalece cuando necesitas fortaleza para obedecerlo. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios 10:3, Él no te va a dar más de lo que puedes, ¿qué? Soportar. Él no va a dejar que enfrentes algo que va más allá de tu capacidad. Cuando enfrentas una situación, Él te va a dar la capacidad para enfrentar la situación de una manera que le glorifique. ¡Qué verdad! Entonces, el Señor es omnipresente, vives en su presencia todo el tiempo, pero además vive en ti. Y escuche esto, esta es una realidad, esta es una verdad que debes reconocer. Es una verdad que la Biblia enseña que debes creer, no un sentimiento que debes buscar. El hecho de que vives en la presencia de Dios y Dios vive en ti es una verdad, una realidad incambiable. Debes someterte a esta verdad, porque lo enseña la Biblia. Esta es una realidad que debes reconocer, no es una experiencia, no es un sentimiento que debes buscar. No es que cuando, oye, es que no siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Sabes qué? Eso es incredulidad. Y estás buscando en el lugar equivocado, porque la Biblia dice, si eres cristiano, Cristo vive en ti, ya lo vimos. Y lo sientas o no, no importa, es una realidad si eres cristiano. Y es una realidad que se va a manifestar porque otra vez manifiestas como estilo de vida el fruto del Espíritu. No digas no soy cristiano porque no siento al Espíritu de Dios, sino más bien di no soy cristiano porque no veo el fruto del Espíritu en mi vida y amo mi pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una verdad que debe reconocer, no es una experiencia a buscar, no es que cuando me siento con mariposas en el estómago, ay, el Espíritu de Dios, su presencia la siento. No, Señor, no hay nada en la Biblia que te diga eso. Al contrario, es una realidad. Y tienes que someterte y escoger creerla como escoges creer la palabra de Dios. Es una realidad a la que te debes someter por fe. ¿Recuerdan? Dios no cambia por el hecho de que nuestras circunstancias y emociones cambien. Él siempre es el mismo, Hebreos 13:8, hablando de Cristo, Dios, ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha prometido que, Romanos 8:1, los que están en Cristo ninguna condenación hay. No va a haber, si eres salvo, no va a cambiar nada el hecho de que Cristo vive en ti. No importa lo que enfrentes, no importa lo que sientas. Gracias a Dios por eso y esto debe confortarte. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu verdad, gracias por esta verdad tan rica, tan importante. Por un lado, sí, nos vemos motivados, Padre, a vivir vidas de integridad, a estar reconociendo la verdad de que estemos donde estemos, en la situación en la que nos encontremos, enfrentando los sentimientos que enfrentemos, tú estás en todo lugar y tú vives en nosotros si somos tus hijos. Y por otro lado, qué consuelo trae a nuestra vida. Sin importar las emociones, las circunstancias, siempre estamos en tu presencia. Tú siempre sabes de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que nosotros te digamos. Tú siempre estás no solo con nosotros, sino en nosotros. Que esta verdad nos fortalezca, nos conforte como lo hiciste con Pablo. Y recordemos que, así como con Pablo, tú le prometiste que ibas a estar con él en esa situación en particular histórica, el principio para nosotros es que tú nos vas a dar la capacidad que necesitamos para obedecerte frente a cualquier situación para tu gloria. Gracias, Señor, realmente que no tenemos que vivir a la merced de nuestras circunstancias ni emociones. Qué bendición, qué gloriosa verdad. Gracias, Padre, porque vivimos en base a la verdad inmutable, incambiable de tu palabra, la cual está arraigada en tu naturaleza inmutable, incambiable. Gracias porque tú no cambias. Te damos la gloria por estas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.